amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de diálogo abierto y honesto, en el que nos atrevemos a conversar y cuestionar lo que nos rodea. Somos un equipo de 4 amigos y colegas movilizados por temas que, por su naturaleza incómoda, suelen ser ignorados o silenciados, pero que son cruciales para visibilizar realidades y generar cambios. Somos Valentina, la puya cartagüeña, Viviana, la jefe, pero en este espacio no es, solo de puertas para afuera y de 8 a 6, lunes a viernes. Pero estamos de 8 a 6. Pero acá no. Andrea, la miel sarcástica, Quique, el sin definición. Eso que tiene un hijo. Y esto es De cierta manera. Le pasa a todos, pero a mí me pasa muy constantemente. ¿Cómo va a morir? ¿Será que va a sentir dolor? ¿Será que va a ser rápido? ¿Qué pasa cuando me muera? Pero yo creo que la pregunta que más me hago es: ¿voy a estar listo para ese momento? Hola, bienvenidos a De Cierta Manera, el podcast donde no le tenemos miedo a los temas incómodos ni controversiales, que a veces nos ponen a pensar, nos sacan de la zona de confort o simplemente nos hacen decir, necesitaba escuchar esto. y que por supuesto, como lo decía aquí, que para nosotros es fundamental hablarlos, ponerlos en palabras, al menos para sentir un fresquito, y yo creo que es porque esos temas incómodos terminan convirtiéndose en tabú o afectando nuestros comportamientos o conductas por prejuicios o estereotipos. Recordamos que en De Cierta Manera es un podcast de la Universidad Católica de Pereira, que somos un equipo de 4 y que en cada episodio los acompañaremos por duplas. El día de hoy estaremos con ustedes Quique, que me pueden seguir en Instagram como @soyquiqueforero, y Viviana, que me pueden encontrar en Instagram como @VivianaOrtizV. Recordemos que cada 15 días tenemos un episodio nuevo que podrán encontrar en sus plataformas favoritas como Spotify, Apple Podcasts e iVoox como De Cierta Manera. Y si quieres seguirnos, nos puedes encontrar en Instagram como @CIE_UCP. Hoy, Quique, vamos a hablar de un tema que ha sido tabú en nuestra sociedad y es la muerte. Yo siento que evitamos mencionarla en como en nuestra cotidianidad o en nuestras conversaciones, y cuando lo hacemos es porque pues lo necesitamos e incluso nos referimos a ello con eufemismos. Entonces no hablamos de muerte o de muerto, sino de pérdidas, de partidas, de despedidas. Pero ¿por qué ocurre ello? Porque hablar de muerte termina siendo incómodo, y más cuando hablamos con alguien que ha tenido una muerte muy cercana. Por eso este episodio será una conversación impuesta de experiencias en relación a la muerte, en la que algunos nos sentiremos movilizados, sensibilizados o incluso identificados. Me voy de este mundo y me voy sola. No voy a dejar un mensaje negativo. Me voy con mi verdad, con mi decisión. Muchos ni siquiera tienen eso. Siento que para muchos la muerte nos enfrenta como de una manera muy directa a nuestros propios miedos, incluso yo creería que a los más profundos, con la incertidumbre de lo que sucede después de morir, por ejemplo, porque nos confronta con la fragilidad que nos representa como seres humanos, ese choque con nuestra finitud como un humano. Desde tiempos antiguos, nosotros como seres humanos hemos intentado encontrar una forma de darle significado a lo que parece ser una gran incógnita en la existencia, entonces a través de rituales, de la filosofía, de la psicología, de la religión, pero igual sigue siendo una gran incógnita, que yo creo que también refleja como esa incomodidad o dificultad de hablar sobre la muerte, que quizá también, no sé, si va reflejando una negación cultural sobre nuestra mortalidad, aunque sepamos que nos podemos morir en cualquier momento. Pero vivimos también en una sociedad que todo el tiempo está hablando de juventud, de la longevidad, la perpetuidad, incluso hay una fobia que muchas personas tienen a la muerte, que es la tanatofobia. La muerte, creo que podemos decir que hemos llegado a un acuerdo social y la podemos definir en su esencia como el fin de la vida física tal y como la conocemos. Sin embargo, creo que también ese significado de lo que es muerte varía según nuestra cultura, nuestras creencias y experiencias personales. Es decir, que no todos vamos a tener siempre un mismo significado sobre lo que es la muerte. Para algunos es un paso hacia algo muy grande, una nueva etapa,
mientras que para otros puede ser el final absoluto o el comienzo de algo trágico o muy triste. Sin embargo, pues podemos encontrar que científicamente, popularmente, dentro de lo cultural, podemos encontrar como diferentes tipos de muerte, que puede ser la física, como lo mencionábamos al inicio, también puede ser una muerte social y simbólica que nos habla un poco de cómo yo también quiero ya dejar de pertenecer a este mundo de forma simbólica, es decir, yo sigo aquí en este plano terrenal, pero no quiero ser tenido en cuenta por nada ni por nadie, quiero llevar una vida solitaria, una vida fuera de lo común y corriente. Pero también encontramos una muerte psicológica, una muerte emocional, que nos habla de la psicología como aquel estado donde nos sentimos mentalmente o cognitivamente un poco abatidos y que sentimos que no somos capaces de seguir con nuestras vidas. También se habla de una muerte espiritual, que es la ausencia profunda de un Dios en el cual creemos y es desligarnos completamente de él. Pero también encontramos un tipo de muerte óntica, como la plantea el teólogo Kierkegaard, que es un poco una unión entre lo que es la muerte psicológica y la muerte espiritual, que es precisamente como el hombre, a pesar de físicamente sentirse vivo, estar vivo, tiene un profundo desarraigo de lo que es Dios y comienza a experimentar cambios profundos en su vida que lo llevan siempre al negacionismo y a experiencias un poco no tan buenas. Es que justamente que yo creo que la percepción que tenemos de la muerte depende también de nuestras creencias y de nuestra percepción del mundo, porque también ha sido como un tema que puede ser tabú, pero también con mucha transformación y que esa transformación varía de la cultura en la que yo me encuentre inmersa. Que no solamente se asocia a un fin o a algo trágico que causa un dolor físico y emocional, sino también se ha visto como algo de celebración. Entonces, por ejemplo, en el antiguo Egipto, la muerte era la preparación para la vida eterna. Entonces, por eso los procesos de embalsamiento, de momificación y también en los lugares en donde quedaban, por ejemplo, las momias, los ponían llenos de pertenencias de la persona, de pinturas, de ofrendas, de objetos personales, porque creían que era lo que reflejaba la vida del alma que estaba allí, porque había una creencia en la inmortalidad del alma. Lo mismo podemos hablar de México, que ahorita se aproxima el Día de los Muertos, esa tradición mexicana que tiene esas raíces en las culturas prehispánicas como los aztecas y los mayas, y en donde hacen altares decorados con música, con comida para honrar a los muertos. Y algo similar sucedía con los antiguos celtas, que habitaban en Europa, por ejemplo, y tenían un festival que marcaba el final de la cosecha y el inicio del invierno, y creían que en ese momento o en ese día había una delgada, como eso que separa el mundo de los vivos y los muertos, estaba muy delgadito y permitía que pudiera haber un paso, que es muy similar también a lo que hay en la cultura mexicana. Y también ponían ofrendas y comidas y encendían hogueras para guiar a los espíritus. En Nueva Orleans hay una práctica que es de los jazz funerals, en donde hay una mezcla, por ejemplo, de música. Entonces, cuando vamos a la práctica fúnebre, por ejemplo, hay un jazz, pero algo muy suave, y finalmente se termina con algo muy alegre para dar esa transición también de celebración a la muerte, que yo siento que también es algo que tenemos en Colombia en ciertas partes o en ciertas prácticas colombianas. Y aunque hay muchísimas más, porque por ejemplo en la India, que está todo el tema del renacimiento, de la reencarnación, pues hablar de este tema, cómo lo afrontamos y lo vivimos, y también todo lo que está asociado al hablar de la muerte, pues nos acompaña un invitado muy, muy, muy especial, Lucas Osorio. Lucas es también conocido como el respironauta, es apneísta, es coach en apnea, pero también en respiración, en resiliencia física y mental. Está entre los primeros lugares del ranking en apnea estática con un tiempo de 6 minutos con 1 segundo, aunque está preparándose física y mentalmente para romper un récord. Y tiene una experiencia de vida que sé que ha sido de inspiración para muchísimas personas, incluyéndome. Para iniciar, quiero agradecerle a Lucas por estar aquí, por acompañarnos, por aceptar tan amablemente y altruistamente la invitación, y también iniciar con una pregunta, y es: ¿cómo describe o concibe la muerte, Lucas? Bueno, primero que todo, gracias por invitarme, Vivi. Es un honor para mí estar acá y poder compartir un poco de mi experiencia con todas las cosas que han pasado en mi vida.
Bueno, yo creo que esa es una tremenda pregunta para empezar, ¿no? Como ustedes estaban diciendo, hay un montón de definiciones sobre la muerte. Yo pienso que la muerte, si lo puedo definir como ahora, sería como un fin definitivo de un proceso, ¿cierto? Ya sea un proceso vital, que la vida de una persona se va como la conocemos, más allá de que siga o no siga, no sabemos qué pasa con el final de una persona, o el fin definitivo de una experiencia de vida o una persona que pensábamos que éramos. De pronto todos hemos tenido la experiencia de que pensábamos que éramos una persona y vivimos ciertas experiencias y cuando nos vemos ya no somos el mismo. Yo creo que esa también es una experiencia de muerte. O cuando una persona que queremos, muy querida, muere, también muere una parte de nosotros con esa persona y hay como un proceso de transformación definitiva donde ya no hay vuelta atrás. Entonces para mí podría definir la muerte como eso. No sé, Lucas, que yo creo que él ya sabe que yo le voy a preguntar eso, y es siendo apneísta, ¿cómo también ha sido ese proceso de lidiar? Pues porque, no sé, siento que uno que desconoce el mundo de la respiración consciente, de esa calma mental que implica estar bajo el agua tanto tiempo, hasta perder la conciencia, porque usted ha perdido la conciencia en el agua. ¿Cómo ha sido también esa, pues si en algún momento, estando dentro del agua, por ejemplo al inicio, porque yo sé que usted empezó con la apnea porque tenía un interés por la respiración, quizá por su papá, por su familia, usted empezó a estudiar al respecto y luego se metió en la apnea, pero ¿cómo si en algún momento estando dentro del agua, por ejemplo, el tema del cuerpo que necesita respirar para vivir, o esa es la idea que tenemos, puede que usted como coach de respiración tenga otra, pero ¿cómo ha sido ese proceso también vinculado a la muerte? Para mí la apnea ha sido una forma de unificar ciertas cosas que yo había acumulado en mi vida. Yo desde que tengo 16 años soy practicante Zen, precisamente por mi papá. Zen, escuela budista que tiende a alcanzar la iluminación o despertar espiritual mediante la meditación. Y creo que ha sido una práctica que ha sido transversal en mi vida, y el Zen, la propuesta que tiene, o como los maestros Zen hablan del Zen, que va mucho más allá de la meditación, es básicamente aprenderse a morir. Y yo vi en la apnea, además porque también yo empecé con la respiración antes y está muy ligado, pero encontré una manera de rendirme. Hay un libro Zen que se llama Zen y Autocontrol, y en Zen y Autocontrol hablan del control sin control. Normalmente en Occidente hablamos de controlar algo y es activamente querer manipular algo o mantener algo dentro de lo que yo quiero. Y en el Zen es completamente lo contrario. Es el control en base a la rendición. Yo como me rindo a algo que a simple vista parece una amenaza directa contra mi vida, o es incómodo, o no me gusta, o está en contra de la forma en la que yo veo el mundo. Entonces, estar ahí sin respirar, que es como una de los cosas primarias, de los miedos primarios del ser humano, es quedarse sin aire. Y de hecho a nivel cerebral sucede así. Muchas personas que tienen trastornos del miedo como ataques de pánico, trastorno de ansiedad, que tienen agorafobia, están muy vinculados los centros respiratorios del cerebro con esa percepción del miedo. Entonces, para mí, poder estar en un estado donde ese miedo primario se active y yo poder mantener la calma en medio de esa sensación de me voy a morir, aunque uno no se va a morir, pero uno siente que se va a morir, me permite estar fuera del agua en una postura mucho más presente frente a la vida. Porque creo que la mayoría de seres humanos nos dejamos mover muy fácil por cosas que necesariamente no son una amenaza directa contra la vida, ¿cierto? Muy pocos seres humanos hoy tienen que salir a buscar agua, luchar con un depredador, cazar, lo que teníamos que vivir antes. Estamos en la generación más cómoda de la historia de la humanidad y las personas reaccionan como si se fueran a morir ante cosas que son muy básicas en la vida. Yo qué sé, perder un trabajo, pasarme de casa, cambiar de país, perder una pareja, cosas que son parte de la vida, ¿cierto? Los cambios normales de la vida, y eso puede quebrar a una persona. Entonces, para mí, la apnea se convirtió en, después de estar aquí sintiendo esto que estoy sintiendo, lo que pase fuera del agua pierde
ciertas dimensiones y nos permite mantener mucho más ese centro que todos deberíamos tener a la hora de enfrentar momentos en los que sentimos que nos estamos ahogando, ¿no? Yo tengo ahí una pregunta, escuchándote, y es, ¿le tiene miedo a la muerte? Creo que todos tenemos miedo a la muerte y no tenerle miedo a la muerte es muy peligroso. Creo que es un miedo primario y además es un tema de respeto y también es un tema de una profunda valoración por lo que es la vida, ¿cierto? Entonces, yo creo que cuando hablamos de miedo, yo creo que hay diferentes tipos de miedo. Yo creo que un tema es una aversión a un suceso que necesariamente va a pasar, ¿cierto? Como no querer que suceda. Y otra cosa es el miedo natural y biológico a no querer que este cuerpo se vaya. Cada célula de nuestro cuerpo está luchando por estar viva, ¿no? Y por mantener el sistema vivo. Entonces, el dolor que conlleva el morir, el perder a alguien que quiero, creo que nos hace profundamente humanos, y una persona que diga que no tiene miedo a la muerte, creo que es una persona muy peligrosa para ella misma y para los demás. Entonces, definitivamente sí tengo miedo a la muerte y la respeto profundamente, pero al mismo tiempo, cada vez siento que mi entrenamiento como ser humano es ser capaz de verla a los ojos y decirle bienvenida. Porque hay una canción muy bella que dice: llena de alegría, danza la muerte a mi lado. Y siempre está danzando con nosotros. Hay que respetarla y hay que temerla, pero también hay que verla como una amiga, porque sin la muerte la vida no sería posible. ¿Qué pasaría con los seres humanos si nunca se murieran? Entonces, no sé si respondo a tu pregunta. Sí. Que yo siento ahí que es que lo que decía Lucas, claro, tiene sentido, porque nosotros tenemos ese miedo a la incertidumbre todo el tiempo. Pero yo siento que vivimos con miedo. O sea, nosotros, hay una frase, quizá es muy coloquial, muy, no sé, que es que mi vida comienza cuando el miedo termine. Y es real, porque yo siento que a veces nos perdemos de muchas cosas bonitas de la vida por miedo. Y sueños incluso que podemos tener por miedo. Y por estar en la monotonía o en nuestra zona de confort, pues dejamos de hacer cosas o de estar con las personas que queremos por miedo. Y siento que también ese miedo es miedo al dolor, al sufrimiento y al perder a alguien querido. Y que también la forma de morir, yo hablaba en un momento con Kiki y yo decía, es que a mí me da mucho miedo morir, pero no morir de inexistencia, no volver a existir, sino miedo de sentir dolor al morir y de cómo voy a morir. Esa incertidumbre y como eso que puede pasar, a mí me da temor. O morirme y dejar a personas que yo quiero con dolor. Eso también me aterra. Y no sé si usted ha llegado a pensar en su muerte, por ejemplo. Todo el tiempo. Claro que sí. Creo que es algo que me intriga mucho y es una expectativa que tengo. Yo creo que, no sé si le pasa a todos, pero a mí me pasa muy constantemente, ¿cómo va a morir? ¿Será que va a sentir dolor? ¿Será que va a ser rápido? ¿Qué pasa cuando me muera? Pero yo creo que la pregunta que más me hago es, ¿voy a estar listo para ese momento? O sea, toda esta práctica y todo lo que hablo, todo lo lindo que voy a decir en este podcast, ¿voy a ser capaz de aplicarlo en ese último momento culminante, que tal vez sea el más importante que tenemos en la vida, porque es lo único que nos va a pasar a todos, que nos vamos a morir? ¿Voy a estar listo para rendirme y dejarme llevar? Y otra pregunta es, ¿voy a sentirme completo con la vida que tuve? Creo que me aterra mucho más decir, no me siento completo con la vida que tuve. Y que la muerte o el dolor en sí. Y por eso hago todo lo que hago. No sé, ahí sí que también quiera complementar, pero yo siento que también todos esos temores y el tabú quizá hablar de muerte y lo que yo decía a un principio, o sea, podemos hablar de muerte, pero cuando se muere alguien cercano, por ejemplo, a mí se me murió mi abuela y todos los que estaban muy cercanos a mí sabían que mi abuela era la persona más importante en mi vida. La gente evita ese tema porque yo lo acabé, pues no lo acabé, pero en ese momento y todavía pues lo viví y saben que para mí termina siendo sensible. ¿Por qué? Y es que yo siento que tampoco hay una educación o una
como una sensibilización desde que somos niños de la muerte, y por eso también se convierte como cuando se muere alguien, la gente, por ejemplo a mí en particular me decían lo siento, y yo decía, pero ¿por qué me dicen lo siento si usted no lo está sintiendo? Y yo soy una persona que yo no sé qué decir, porque yo no estoy sintiendo el dolor, aunque me pueda intente empatizar con el otro, yo no estoy en su lugar, yo no estoy sintiendo eso, y por más fuerzas que yo le dé, pues esa persona se va a sentir acompañada, que me parece eso muy valioso. A mí me sirvió sentirme acompañada, pero el saber qué expresar, qué decir, cómo comportarme ante eventos de muerte, por ejemplo, eso nunca lo enseñan, no hay un manual, eso no hay cómo. Y también yo pensaba el hecho de que uno, cuando está afrontando la muerte de un ser querido, uno se vuelve un productor ejecutivo del funeral de la persona que ama. Y es horrible, sí, porque usted está ni siquiera procesado y ya está eligiendo un ataúd, ya está que cuánto mide la persona para poder, o sea, es una cosa impresionante, y a uno o sea, usted no sabe. A mí me mandaron a ciegas a ese momento, y eso para mí fue ni siquiera es incómodo, es que es muy dramático, traumático, y siento que aumenta más ese proceso del dolor que uno está en el duelo. Además porque termina siendo un choque como brusco entre lo que es la muerte en ese momento de la persona que uno quiere, y finalmente usted le termina hablando en términos de números. Esta muerte le está costando esto y tiene que tomar decisiones ya. Y yo creo que es el momento menos indicado como para tomar decisiones numéricas. Como lo decía, qué pena antes de pronto continuar con nuestro invitado, como decía Viviana, ahorita recordando, yo creo que a mí nunca se me va a olvidar una muerte en mi vida, y es que hace 3 años yo vivía en Bucaramanga y justo igual llegaba de Pereira, pero no conocía a nadie. Entonces hubo un matrimonio que pues de cierta manera nos acogió a mi esposa y a mí, y nos ayudó como a ubicarnos en la ciudad, a situarnos en la ciudad. Y justo un año después de haber llegado, estábamos ya en el tema del COVID, y estábamos en ese pico de muertes y en ese pico de enfermedades, y justo por esa fecha yo tenía que sustentar la tesis de grado de la maestría. Ese mismo día, faltando 5 minutos para yo sustentar ante los jurados, pues me dicen que Aide muere. Yo me tomé como 5 minutos para llorar, para procesarlo, como para intentar entender qué era lo que estaba sucediendo, pero creo que al final lo que dice Viviana sobre cuáles son esos mecanismos o esas herramientas que podemos utilizar en el momento, las cuales no tenemos, a mí lo único que me ayudó en ese momento como a volver de nuevo a la realidad y entrar pues como no sé cómo decirlo, como regresar nuevamente a lo que estaba viviendo en mi diario vivir, que era en ese momento presentar la tesis. Lo único que yo hice fue rezar, porque en el fondo son lo que yo he tenido desde muy chiquito, transmitido por mis padres, y es que la vida me viene de Dios y es Dios quien decide. Uh-huh. Y pues no solo es aceptar que esté bien o mal, es poder también como entregar este dolor y este sufrimiento ahí en medio de la oración. Y yo de la nada dije, bueno, Aide, usted se murió creo que en el momento menos indicado, usted era como me saca de esto. Y pues menos mal, pues la presentación no tuvo muchos problemas. Eso sí, terminó la sustentación y me quebré. Pero en ese momento pude ver que también ella podía descansar. Y es lo que al final digo, es lo que también me ha transmitido y lo que he podido experimentar, y es que yo sabía que ella iba a descansar, que había hecho mucho en este plano, que había ayudado a muchas personas, no solamente como me ayudó a mí, sino que era su forma de actuar todo el tiempo con los demás, y que al final para mí iba para el mejor lugar, que pues por lo que yo creo es estar con Dios. Al final me alegraba, eso me tranquilizaba, que es duro después no ver a la persona con la que uno comparte tanto tiempo, es duro saber que ella no va a volver a estar ahí, que uno si tenía algún problema puede apoyarse en ella o acudir a ella. Es un poco difícil, pero en el fondo pues a mí me daba la tranquilidad y podía estar con la familia, con sus hijos, uh-huh, maravillosas personas. Yo decía, hombre, pues yo sé que no va a volver a estar, pero sé que lo que hizo en vida ha sido tan valioso y tan significativo, que lo único que me queda es darle, uh-huh, gracias por lo que hizo en vida. Ahí, hablan, pues viendo o escuchando la experiencia de Quique,
me surge una pregunta también para Lucas desde su experiencia de vida. Y es porque, claro, nosotros vemos la muerte desde lo que creemos o nuestras percepciones. Entonces, en el caso de Quique, que Quique es católico, pues él ve la muerte como algo más allá, una trascendencia también del ser humano. O del no necesariamente alma. como algo negativo. Exacto. Pero para otras personas o creencias, entonces se ve más como un tema energético, que la persona vuelve a la energía o a los elementos. Pero no sé para Lucas también qué significa y si cree que hay más allá de la muerte. Ya, qué buena pregunta, qué profunda esa pregunta. A ver, yo creo que para cualquier persona decir con ciencia cierta qué pasa después de la muerte es básicamente ridículo, ¿no? Pero sí siento que es muy importante, y que lo sostiene a uno en esos momentos, es precisamente las ceremonias que uno tiene en la vida. Ya uno sea católico, sea budista o tenga otra manera de ver la vida. Entonces lo primero a lo que uno acude cuando aparece el dolor de la muerte es todo aquello que no es práctico, ¿cierto? O sea, puede ser el ingeniero matemático más inteligente de Harvard, y si se le muere su pareja o su hijo, no va a ir a rezar enfrente de su cartón de universidad, ¿cierto? Entonces, creo que en esos momentos aparece una dimensión humana que hemos olvidado profundamente, que es la que nos mantiene como sociedad, que es la que nos ha creado como seres humanos, y es la capacidad de, por lo menos, sentir o percibir que hay algo más grande. ¿Qué es? No sabemos, ¿cierto? Pero hay algo más grande que uno quiere sentir, que tomó la decisión de que eso sucediera. Y que de alguna manera esa persona que ya no está en este mundo que yo conozco, o como yo lo percibo, va a tener algo después. Y eso nos da cierto consuelo y cierto confort, y nos permite también consolarnos los unos a los otros. Entonces, más allá de tener una creencia específica, yo creo que cada uno debe poder creer lo que quiera creer, pero que es muy importante que cada uno realmente tenga una vida espiritual activa, la que sea. Porque en esos momentos eso puede salvarle la vida a una persona y puede hacer que un duelo no sea tan difícil. Y no sé si soy claro con eso, como vos tenías tu fe católica y eso en ese momento te sostuvo. Y podemos hablar de que fue la mano de Dios que te sostuvo, ¿cierto? En mi caso también, ¿sí? Cuando yo he vivido momentos muy duros, poderme aferrar a algo que no es de este mundo, exista o no, puede mantener el centro de una persona y que no pierda la cabeza. No sé si respondo a la pregunta, pero es como lo que puedo decir. No, es muy clara la respuesta. Ahí tocó un tema que creo que era necesario también abordar, y es el duelo. Cómo ese proceso de adaptación ante una pérdida, pero que todos tenemos una concepción distinta de duelo, y que el duelo no necesariamente va vinculado a la muerte, sino que es una pérdida incluso material, algo que yo le tengo apego o afecto, que ya no está y me tengo que adaptar. Por eso sé que incluso ha hablado del tema de la autorregulación con las otras personas. Entonces el hecho de romper esa autorregulación pues va a generar mayor vacío quizá, o adaptación a ese cambio, que incluso ahorita Quique lo mencionaba con el tema de la ausencia. Termina doliendo más la ausencia de la persona que incluso la acción de que haya muerto. No sé si en ese caso el duelo termina, en el caso hablando de una muerte, o si se va mutando, o si aprende a vivir con él. Como lo hablábamos al principio cuando me preguntaste qué es la muerte para ti, pues es el fin de un proceso, ¿no? Entonces, y eso yo creo que lo podemos trasladar al concepto de trauma en general, ¿no? El trauma, según en palabras de un amigo muy querido de Irlanda, que es un psicólogo, un trauma es un cambio que sucede sin mi permiso. Y cuando un cambio sucede en mi vida sin mi permiso, yo no quiero que mi vida cambie. Entonces, el no querer que mi vida cambie, de que el mundo que conozco cambie, genera una disrupción entre la forma en la que el mundo es y la forma en la que yo quiero que el mundo sea. Entonces ahí aparece una disrupción entre ambas cosas, ¿no? Entonces cuando hay un dolor, por ejemplo,
en la muerte de mi hermana, ¿sí? Que no hemos entrado como a ese tema, pero no sé si quieras como que entremos en ese tema para introducir de una vez. Mi hermana se suicidó hace 6 meses y yo estaba con ella y tuve que vivir todo el proceso de ser, por eso me reí cuando dijiste ser el director, ¿cómo es? El productor ejecutivo. El productor ejecutivo de una muerte, ¿no? Que es muy duro, pero que también es como un chiste cósmico, como, puta, o sea, estoy con este dolor adentro y tengo que manejar todo este tema, ¿cierto? Entonces, me acuerdo que por esos días estaba en un lugar y una chica se sentó a mi lado y empecé a hablar con ella. Y la conversación llevó a que ella me contó que su papá también se había muerto y por eso había terminado. Yo estaba viviendo en Egipto, en Dahab, que es un pueblito que nadie ni siquiera sabe que existe. Por allá estaba yo, porque esta mujer terminó acá, y le pregunté, renuncié a mi trabajo, me vine para acá, estaba haciendo un cambio en mi vida. ¿Qué te llevó a hacer ese cambio? Mi papá se murió y era una persona muy importante para mí. Entonces yo le conté lo de mi hermana y empezamos a hablar de la muerte, que es muy interesante porque uno solo encuentra como un eco con las personas que lo han vivido. Las personas que no lo han vivido como que no tienen ni idea de qué están haciendo cuando interactúan con uno, ¿no? Sí. Y ella me dijo, si algo aprendí, algo como que me hizo como clic en ese momento que mi papá murió, fue yo tuve que aprender y aceptar que tengo que aprender a vivir en un mundo donde él ya no está. Y eso fue una aterrizada muy tremenda. O sea, yo tengo que aprender a vivir en un mundo donde ese cambio se produjo. La muerte, cambio de trabajo, cambio de hogar, una catástrofe, un accidente, la pérdida de un miembro, yo qué sé. Tengo que aprender y ver, el mundo ya es así. Y si yo quiero, solo puedo moverme en un mundo donde esto es así, más que todo en una muerte. Yo no, por más que haga, mi hermana no va a volver, tu abuela no va a volver, tu amiga no va a volver. Entonces tenemos que aprender a desenvolvernos en un mundo donde ese cambio se produjo y es irreversible. Y eso es muy difícil. Entonces yo creo que el proceso de duelo es un proceso de darse cuenta. Y es un proceso muy delicado porque un duelo mal hecho puede quebrar a una persona. Puede quebrar a una persona y lo vemos. Hay personas que, una relación amorosa, por ejemplo, después de 3 años de que la relación se acabó, la persona todavía llora o tiene rabia o sigue en ese proceso. Y es una relación amorosa. Ahora una muerte de una hermana, por ejemplo, en mi caso, que los dos éramos uña y mugre, trabajábamos juntos, pues es un cambio en mi mundo que es tremendo. Yo creo que el duelo es esa transición entre el mundo como era y el mundo como es. Y qué tan largo es, qué tan sufrido es ese proceso, pues depende de muchas circunstancias, de suerte, del entrenamiento que hayamos tenido previamente, de la gente que nos rodea y de aquellas prácticas que tengamos que puedan sostener nuestra psique y el proceso de cambio. No sé si respondí la pregunta. Sí. Qué pena, yo ahí quiero como de pronto hacer una acotación, y es que, por ejemplo, ahorita escuchando detenidamente lo que hablabas, también hablaba con Viviana. Hemos venido hablando mucho tiempo de este episodio porque creemos que hay que hacerlo de forma responsable, pero también muy honesta. Y yo le comentaba a Viviana que yo, por ejemplo, soy padre, estoy casado, y a veces siento que no tengo presente que me voy a morir. Y todo el tiempo vivo de esa manera, pensando en que todos los días me voy a levantar, voy a estar vivo, voy a encontrar a mi esposa viva, voy a encontrar a mi hijo vivo, mis padres vivos, todos van a estar vivos. Nunca tengo presente esa condición humana de que la vida algún momento va a tener que finalizar. Y siento que todos estamos viviendo, de cierta forma estamos viviendo así, como que no somos conscientes de que nos vamos a morir. Y a veces he pensado, ¿qué haría si mi hijo no está? ¿Qué haría si mi esposa no está? Y yo le decía a Viviana, pues yo no sé si jocosamente o desde qué punto lo estaba diciendo, pero decía, yo siento que ahí la vida se me muere. Y que ahí yo sí o sí voy a experimentar también esa muerte. Pero también creo que, como lo decías, el proceso de duelo es fundamental. Y yo creo que nunca, como seres humanos, vamos a estar preparados para enfrentar ese duelo si precisamente no somos conscientes de eso, que somos frágiles, que somos finitos y que la muerte existe. Creo que si uno fuera más consciente en su vida sobre el hecho de que me voy a morir, creo que a eso también lo llevaría uno de cierta forma a vivir muy diferente a como lo hace hoy en día. Y no sé, de pronto
¿Ustedes qué opinan al respecto? Además, porque es que siento que vinculado a la muerte están los si hubiera hecho, cuando no es la muerte propia. O cuando, no sé, una persona tiene una enfermedad terminal y no alcanza a un proceso de sanación o está en su proceso de sanación y empieza a ver la muerte distinto. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello. Entonces, si a uno le preguntan si hoy es su último día, ¿qué haría? Y yo ahorita le decía aquí que es que la mayoría de personas van a decir, voy a estar con mi familia, me voy a ir de viaje, a hacer cosas que generalmente no hacen en su vida cotidiana, porque no piensan que se va a morir en cualquier momento y piensa que va a llegar hasta los 90 años o quién sabe qué y va a esperar hasta que se pensione o a hacer cosas que no hizo en vida, pues no sé, en la juventud, en sus 20, en sus 30, en sus 40, en sus 50, sino que lo deja para esa última etapa que no sabemos cuándo vaya a ser, porque es que la muerte no es algo que planeemos, es algo que llega. Y ahí también quiero poner sobre la mesa y es el tema de que como seres humanos siento que todo el tiempo tenemos pensamientos punitivos y catastróficos, negativos. Pensamientos punitivos. Pensamientos en los que una persona se autocastiga mentalmente o tiene la inclinación a imponer castigos a los demás como consecuencia de sentimientos de culpa, vergüenza, frustración, ira o deseos de venganza. Entonces, ejemplo, y bueno, y alrededor de eso también hay muchas creencias y mitos. Y es que el viaducto, que aquí en Pereira es un lugar donde ocurren muchas muertes por suicidios. En ese caso, pues yo he escuchado que personas dicen que cuando pasan por el viaducto sienten una energía distinta, que incluso puede llevar a que las personas se tiren, que un solo suicidio en un lugar hace que hayan más suicidios en ese lugar. Y eso es una creencia urbana. Pero también siento que hay pensamientos punitivos todo el tiempo en nosotros, pero no sé hasta qué momento es un pensamiento que quizás catastrófico o negativo se convierte en un pensamiento suicida. Ejemplo, yo sí me he cuestionado mucho cómo voy a morir, porque yo deseo morir, como yo sé que muchas personas, acostada en mi cama durmiendo y ya, sin dolor, sin enfermedad, sin afectar a nadie, punto. Pero sé que probablemente eso es un 0,1% de lo que puede pasar en mi muerte. No sé hasta qué punto, porque si yo miro, yo viví en Medellín 5 años y yo en el metro hay muchas personas que se lanzan. Y yo era mirando hacia el suelo y yo decía que se sentirá caer y que el metro me pase encima. O yo vivo en un 11º piso y cuando yo llegué o a veces que me asomo al balcón, yo veo como un destello de mí misma cayendo. Pero no es que yo me quiera lanzar. O sea, hasta qué punto esos pensamientos también se convierten o llegan a ser un pensamiento suicida. Uh-huh. Pues bueno, yo creo que cualquier pensamiento que lo lleve a pensar que se quiere morir, pues podría de alguna manera como tornarse por eso. Hay 3 niveles de una persona suicida. El primero es la persona que piensa. El segundo nivel es que planea y el tercero es que lo hace, lleva el plan a la acción, ¿no? Uh-huh. Yo creo que desde mis 16 tengo pensamientos intrusivos y no sé qué pasa en mi familia, pero mi hermano también intentó suicidarse. Mi hermana ya había intentado suicidarse antes y yo cuando estaba muy joven también pues lo planeé porque estaba en un momento muy duro de mi vida. Entonces creo que hay más personas de lo que uno piensa que tienen esos pensamientos, ¿sí? Y lo digo abiertamente porque la gente me ve en redes sociales y dice, no, pues este man es el putas, pues, y no piensa nada de estas cosas. Solo vive feliz. Y solo vive feliz y con gratitud. No, o sea, la mente humana es un misterio. La mente humana es demasiado compleja. Entonces, yo creo que todo puede pasar por nuestra cabeza. La imaginación humana es infinita. Y eso es lo que la hace tan maravillosa, ¿no? Creo que el problema viene cuando la persona se identifica con lo que sucede en su actividad mental, ¿cierto? Entonces, algo que me ha enseñado la apnea y me ha enseñado todas mis prácticas de respiración, de zen, y también he vivido mucho con indígenas, es una percepción de que todo lo que pasa en la mente no tiene esencia, es decir, pasa. Nuestros estados internos son algo que viene y va, ¿sí? Entonces,
cuando se murió tu amiga o cuando se murió tu abuela, cuando se murió mi hermana, uno puede pensar muchas cosas y tiene un sentimiento interno cuando una muerte es tan cercana de un profundo dolor. Un profundo dolor, o sea, uno está quebrado, literal, física, emocionalmente, mentalmente, uno está desbaratado. Pero hasta eso pasa. Si yo recuerdo hoy el momento en el que me tocó encontrar el cuerpo de mi hermana y cogerle la mano fría y muerta y llorar en su cuerpo, hoy no estoy sintiendo eso. Y fue un momento culminante en mi vida, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, todo lo que pasa en la mente, el problema del ser humano es que cree que es sus proyecciones mentales o que es su estado interno. Entonces, yo tengo rabia y actúo por la rabia. Tengo dolor y actúo con el dolor. ¿Por qué? O sea, ¿por qué fluctúo mi vida en base a una cosa que viene y va todo el tiempo? Entonces, vamos sin rumbo. Entonces, yo creo que una persona, bueno, muchas, yo no soy experto en esto, pero por lo que vi esto de mi hermana, es como una identificación profunda con ese estado interno. Entonces permitimos que eso se convierta en una especie de demonio, ¿no? Que crece y al que le damos un poder sobre nuestra vida y no nos damos cuenta de que esos estados internos están a mi servicio. Y lo que yo he aprendido en este punto, digamos, cuando voy a entrenar apnea, uno debe ser capaz de crear su estado interno a voluntad. Solamente cerrando los ojos y visualizando algo específico, yo puedo cambiar mi estado interno. Si Viviana o Quique cierra los ojos y se acuerda de un momento que sea de gratitud o de confianza o de placer, toda su química corporal puede cambiar en cuestión de segundos o minutos. Nosotros tenemos ese poder, pero no lo usamos. Entonces, le hemos dado demasiado dimensión a lo que pasa en nuestra mente, a lo que pasa en nuestras emociones, y nos pusieron al servicio de ese estado interno, en vez de al contrario decir, yo cómo uso este poder que tengo de sentir emociones, de pensar, para ponerlo al servicio de algo más grande que yo. Entonces, no sé si me estoy yendo por las ramas con la pregunta. No, está muy bien, está muy bien. Sí, pero no debemos tener miedo de lo que pasa por nuestra mente. Debemos tener miedo de cómo nosotros nos identificamos con eso que pasa por nuestra mente. Con esos pensamientos. Claro, total. Entonces, si tú como marido, yo creo que una vez piensas como tu esposa, como quiero matar a este. ¿Sí? Sí. Pero uno no actúa en eso. Y ellas yo creo que también sentirá lo mismo. Claro, total. Soy consciente que le he dado razones. Entonces es eso, sí. Yo quiero hacer una pregunta y es, ¿crees que hay una forma correcta o incorrecta de llevar el duelo? Creo que hay una forma útil e inútil, más que correcta e incorrecta. No hay correcto e incorrecto. Yo pienso que es un tema muy occidental, como bueno o malo, ¿no? Es como, ¿es útil o no es útil? ¿Cierto? Y siento que, por ejemplo, voy a contarnos como más desde mi experiencia. Creo que una de las cosas más importantes en el duelo es quién nos rodea, ¿cierto? Las personas que tenemos alrededor van a jugar un gran rol en yo cómo llevo ese duelo. Y lo que tú decías ahorita, las personas no tienen ni idea de qué hacer, no tienen ni idea de qué decir, no saben. Entonces terminan diciendo cosas que no sirven para uno y uno termina escuchándolas porque le da pena decirle al otro como, cállate, cabrón, ya, esto no es lo que necesito escuchar. ¿Sí? Entonces creo que tener una buena tribu es muy importante. Tener una mala tribu es nefasto, ¿cierto? Otra cosa de lo que hemos venido hablando transversal en el podcast es cuál es la preparación que yo tengo frente a ese momento. Sí o sí, a menos que usted se muera antes, va a tener una muerte en su vida, de mayor o menor grado. Un amigo cercano, un padre, un abuelo, un hermano, un hijo, que debe ser muy doloroso perder un hijo, ¿cierto? Más que todo si es pequeño. Eso va a pasar. Si usted se muere, a usted no tiene que lidiar con ningún duelo, no se preocupe. Pero muy posiblemente a usted le va a tocar. ¿Qué tan preparados estamos nosotros para afrontar ese momento de dolor? ¿Cierto? Entonces creo que ahí vienen muchas cosas. Por ejemplo, una persona que de base ya tenga un trastorno del miedo, que duerma mal, que tenga ansiedad, que no haga ejercicio, las cosas básicas de la vida, va a ser mucho más fácil que no solamente un duelo, sino cualquier cosa en la vida la quiebre. Entonces, si una persona con trastorno del miedo, va a ser mucho más difícil atravesar la muerte de alguien, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo creo que es una responsabilidad en base a afrontar una situación tan difícil como tú que me decías, me tocó organizar toda esta muerte
y si además yo mismo no tengo el sistema nervioso y el cuerpo y la mente para poder, a pesar del dolor, manejar todo lo que hay que manejar después de que una persona se muere, pues creo que estoy no tomando mi responsabilidad en frente a la vida, ¿cierto? Estar preparado para eso. Entonces la tribu, mi preparación personal frente a la muerte. ¿Qué más te puedo decir ahí? La espiritualidad, que ya lo hablamos. Creo que es muy importante tener una vida espiritual activa, así sea una práctica de meditación o algo que vuelva al estado de calma al cuerpo. ¿Qué más te puedo decir? Es que han pasado tantas cosas, han sido 6 meses tan intensos. Yo puedo contarte, no quiero como con esto que estoy diciendo como decir cosas que son así, porque yo no soy experto en esto, estoy hablando desde mi experiencia, pero con esa pregunta puedo como contarte yo qué he hecho. Cuando encontraron a mi hermana se ahogó en el mar. Nosotros vivíamos en Dahab, que es al lado del mar. Ella se amarró de una cuerda y bueno, ahí la encontraron. Inmediatamente nos llamaron, yo tuve que ir. Cuando me llamaron no sabía que ella estaba muerta. Algo había pasado con mi hermana, no sabía qué era. Yo llegué con mi hermano y acaba de pasar. Entonces pudimos estar ahí con mi hermana y pues la emoción es tremenda. O sea, es un impacto muy, muy grande. Entonces me acuerdo que le dije a mi hermano que fuera a mi casa y me trajera como mis elementos ceremoniales, por decirlo así, ¿sí? Yo tengo un cuenco tibetano, tengo mi flauta, que yo la tengo acá, incienso, una vela, como esos elementos que son representativos para uno, ¿no? Él fue, vivíamos muy cerca, lo trajo, y en medio del dolor, yo despedí a mi hermana. Le toqué mi flauta, le prendí un incienso, prendimos una vela, le hice una promesa también. Y digamos que ese momento ceremonial fue muy importante, porque después de eso me esperaba la policía para hacerme preguntas, me tocó pasar un día entero en el cuartel de policía resolviendo cosas, cero momento para el duelo. Pero ese instante, ese momento de despedir a mi hermana, con esa pequeña ceremonia que le hicimos mi hermano y yo, fue definitivo. Y en ese momento le hice una promesa a mi hermana y le dije: yo le prometo que yo voy a vivir. Yo elijo vivir. Por usted y por todas las personas que por alguna razón no pudieron hacerlo. Y esa promesa de alguna manera me ha mantenido con vida. Después, cuando encontramos la nota que mi hermana dejó, mi hermana hizo un altar, hizo una ceremonia muy linda para ella misma antes de suicidarse. Ella escribió una carta donde ella decía que quería que su cuerpo volviera al agua, al fuego, al aire y a la tierra. Y yo tomé esas palabras literales y dije: yo voy a hacer esto una realidad. Decidimos cremar a mi hermana. En Egipto, para los musulmanes es ilegal cremar un cuerpo. Solamente hay un lugar en Egipto donde hacen cremaciones y es en Alejandría. Es un cementerio donde hacen cremaciones a cielo abierto, ni siquiera es en un horno. Es como en la India, es una pila de madera, ponen el cuerpo encima y lo queman a la vista. Entonces tuvimos que llevar a mi hermano. Es que si tuviéramos tiempo de contarles toda la historia de la llevada de mi hermana a Alejandría, fue tremenda. Me tocó, porque en Egipto todo es un chiste. Entonces me montaban en un carro, me tocó literalmente el cajón de mi hermana acá y yo en una sillita al lado del cajón de mi hermana. Me tocó dormir con los pies encima del cajón porque fueron 10 horas de viaje desde Dahab hasta allá. Llegar a las 7 de la noche, que ya tuvieran la pila lista, y mi hermana envuelta en una sábana, ponerla ahí. Bueno, mi hermano y yo le compramos un ramo de flores, incienso, le pusimos todo, y ver a mi hermana, el cuerpo de mi hermana, arder hasta desaparecer. Entonces, esa fue la primera ceremonia, el fuego, llevar su cuerpo al fuego. Entonces, creo que ese momento que nos han arrebatado como sociedad frente a la muerte ha sido muy importante para mí. La muerte la han hecho un proceso profundamente aséptico. Es decir, si hay la oportunidad, usted nunca va a ver al muerto. ¿Sí o qué? Usted nunca va a ver al muerto y van a evitar que lo vea. Y si lo ve, está maquilladito en un cofre. O es por chisme. Pero no hay un contacto directo con el muerto. Entonces ahí yo entendí la importancia en la India, por ejemplo, o en el budismo, o en otras religiones que no son tan occidentales. Bueno,
los italianos sí creman a sus cuerpos de esa manera, pero cuando uno ve a la persona, a un cuerpo, de la persona que uno quiere desaparecer de esa manera, hay como una cachetada de realidad. Como esto pasó y mi hermana se murió. Porque uno se va dando cuenta de que alguien muere por partes. Es como que le vienen a uno cachetadas por partes durante el proceso. Eso no sucede en un momento y ya. Pero esa oportunidad de ver a mi hermana quemarse fue muy crudo, fue muy duro, pero creo que me ayudó mucho en el proceso de aceptar esa realidad. Y a partir de ahí empezaron otras ceremonias. Hicimos la ceremonia del agua en Dahab con las cenizas de mi hermana. Fuimos en apnea, he hecho un video en mi Instagram sobre eso. Bajé a 20 metros y solté las cenizas de mi hermana, mientras otros amigos apneístas ponían flores, cantamos, hicimos como esa ceremonia del agua. Después fui a Francia, hicimos la ceremonia del aire, en una ceremonia que se llama la danza de la luna. Mi hermana era danzante de la luna. Y pusimos sus cenizas en un altar que tienen para el aire, que además es el altar de la muerte y de los ancestros. Entonces fue como, yo dije, voy a convertir esta muerte de esta persona que es tan importante para mí, que tuvo un impacto tan importante en tantas vidas, no voy a dejar que sea una muerte y ya. Normalmente la gente se muere y a los 3 días la gente ya está en su trabajo como si nada estuviera pasando. Pero no hay un proceso de decir, ¿cómo realmente despido esto? Y más que para la persona que se murió, porque no sabemos qué proceso está pasando ella, es para los que quedamos con vida. Y la última parte de las cenizas de mi hermana las trajimos a Colombia para hacer la ceremonia de la tierra, ponerla en la tierra y hacer como un entierro simbólico para mis papás, porque ellos no tuvieron la oportunidad que yo tuve de despedir a mi hermana. Entonces, no sé si esto es útil para los oyentes, no sé si es útil para ustedes, pero creo que hace falta realmente darle el peso al duelo que se merece, porque el duelo puede ser el momento más importante de la vida de un ser humano, porque es un momento donde uno puede profundamente cambiar su vida, quitar de su vida las cosas que no sirven y empezar a hacer realidad aquellas que ha dejado bajo el tapete, porque precisamente no somos conscientes de que nos vamos a morir, o de que otras personas que tenemos alrededor se van a morir. Entonces puede ser una descarga de completo culpa, dolor y rabia, o un duelo puede convertirse en una oportunidad de perdón, amor, creatividad, de reinvención, y eso depende de la manera y el espacio y el tiempo y la energía que dediquemos a que ese duelo sea hecho de una manera que sea útil para esa persona. ¿Sí? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, yo creo que también ahí es muy importante, pues porque lo que hablábamos ahorita, no nos enseñan cómo afrontar la muerte y tampoco cómo vivir un duelo y cómo acompañar a una persona que está en duelo. Y más, si la forma en la que yo tenga o los mecanismos, las herramientas o estrategias que tenga para afrontar o asumir este proceso, también afecta el resultado de ese proceso. Porque claro, Lucas dice, es un momento de transformación personal también y de crecimiento, puede serlo, pero también puede ser de transformación negativa, quizá llegar a un trastorno, no sé, depresión. Y ahorita que estábamos hablando del suicidio, por ejemplo, con el caso de la experiencia de Lucas con la hermana, y es también todos los mitos y tabús, y yo creo que para ir cerrando también este episodio, que hay en torno al suicidio, porque dicen que el suicidio o acabar con la propia vida es un acto de cobardía, un signo de debilidad, o que hablar de suicidio fomenta el suicidio, o que es un pecado imperdonable, o que solo las personas con un trastorno mental como la depresión son personas que terminan suicidándose, pero que termina siendo algo más complejo en torno a la muerte. No sé si Lucas, desde también su experiencia de vida, o si Quique sabe también, por qué las personas se quitan la vida, también qué factores influyen para que una persona llegue a suicidarse. Bueno, ¿por qué? Es una pregunta a la que no tengo respuesta. Creo que mi hermana fue una mujer muy amada y tuvo un entorno muy especial, y sin embargo pues tomó esa decisión. Entonces el por qué, yo creo que hay una infinidad de razones por las que una persona puede tomar esa decisión. Ahora, el tema de que es un delito imperdonable o un pecado imperdonable, creo que eso es muy discutible, y siento que la culpa solamente empeora el problema, que no hablar del problema
no lo disminuye, las personas se suicidan. Y eso es una realidad. Quisiéramos que no. Ojalá el mundo fuera perfecto y no hubiera guerras. Todos tuvieran plata y tal, y todo el mundo fuera feliz. Pero eso no es la realidad. La psique humana es muy compleja. Y yo abogo más por las personas porque yo tuve tendencias suicidas y tengo pensamientos disruptivos también. Yo de alguna manera ya hice las paces con eso. Pero me parece muy importante hablarle a las personas que han acompañado a una persona suicida. Porque es muy duro uno dar su tiempo, energía, fuerza para tratar de salvar a una persona que no sabemos si va a lograrlo. Y darse cuenta de que por más que yo ponga en esa persona, que ella tome esa decisión o no, no es mi responsabilidad. Y lo digo en este punto donde yo todavía siento mucha culpa, mucha rabia y muchos what if, como y si hubiera tal cosa. Y eso lo carcome a uno por dentro. Entonces, creo que de hecho los estudios muestran que hablar del suicidio lo disminuye. Porque muchas personas que están pasando por esto, que están pensando en esto, que están tratando de ayudar a una persona con suicidio y no ven eco, no ven que hay personas como ellos que están lidiando con lo mismo, se sienten más solas, no son capaces de hablarlo y eso hace el problema mucho más difícil. Entonces yo creo que es importante hablarlo y ponerlo sobre la mesa. Es que la realidad está ahí. Hay muchas personas que así no queramos se van a suicidar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y eso que nos dice nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos y la realidad humana. Entonces, cada uno puede ver el suicidio como quiera. Yo creo que muchas personas que dicen que es un pecado imperdonable es porque nunca han vivido un suicidio o nunca han transitado la depresión o un problema de salud mental. No lo han vivido. Entonces, ¿cómo lo van a entender? Yo tengo mucha empatía con esas personas porque yo lo hice público en mis redes. Precisamente lo hice público en mis redes para abrir esa conversación. Hay mucha gente que escribe eso. Sí, pero si la vida es lo más valioso, toda la película. Esta persona no sabe de qué está hablando porque nunca lo ha vivido. Nunca una persona cercana a esta persona se ha muerto, se ha suicidado. Ella no ha transitado una depresión. Ella, ¿cómo va a entender esto de qué se trata? Yo era una de esas personas. Cuando mi hermano intentó suicidarse por primera vez, yo pensé que era un cobarde. Y después cuando empecé a ayudarlo, a acompañar a mi hermana, me di cuenta de que es un problema mucho más complejo de lo que uno puede imaginar. Que yo creo que también es un tema de falta de educación en eso. Y es que a veces se piensa que las personas que tienen intentos, por ejemplo, de suicidio, es por llamar la atención, cuando van más allá. O que hay una satanización, por ejemplo, del tema espiritual o de ir al psicólogo, si eso es lo que necesita la persona. Quizá, aunque a veces los problemas son más profundos. Nosotros también tuvimos un caso muy cercano de la oficina de una que fue practicante y se suicidó el año pasado en diciembre y fue muy doloroso para nosotros. Además porque él si hubiera visto el video antes, si la hubiera llamado, si hubiera ido a la casa de ella, si hubiera estado más presente, quizá no se hubiera matado. Y eso es peor, porque hace el proceso de duelo más, no sé, cargado más de sufrimiento. Yo quiero aprovechar antes de terminar, Viviana y Lucas, y es lo siguiente. Hablabas de que una forma de poder también mitigar de pronto la decisión de suicidarse o no, por decirlo de alguna manera, en un ser humano es hablarlo, ponerlo sobre la mesa. Hace 2 semanas tenía la conversación, tenía el WhatsApp y vi el estado de un amigo, puso la imagen de la muerte. Y yo enseguida le escribí: hey viejo, ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Me preocupa la imagen. Llegó y me escribió y me dijo: no, estoy muy mal. Y me soltó todo el rollo. Y yo desde mis creencias, desde lo que yo soy, desde lo que yo creo, le di unas palabras y ahí no volví a tener más contacto con él hasta el día de hoy. No sé qué situación pues estará viviendo en estos momentos, cómo lo estará viviendo, no me contesta tampoco, pero también recordando lo que nos preguntaba un oyente con respecto a este tema, y es si hay algo más que hacer cuando un hijo, un familiar, un amigo, o desde tu caso, Lucas, cómo uno puede ayudar a una persona cuando
pone cuando abre su vida, porque creo que es algo muy personal, algo muy íntimo, algo muy profundo de la persona, decir, quiero acabar con mi vida, no quiero vivir más. ¿Cuál debería ser nuestra actitud y cuál debería ser esa respuesta que deberíamos dar en ese momento? Primero que todo, saber que nosotros no somos expertos en el tema. Entonces, el pretender ayudar a una persona que está en un proceso de esos tiene una carga de arrogancia, que eso me di cuenta con mi hermana, ¿sí? Otra cosa es no dar un discurso para querer arreglar a la persona, porque una depresión tiene muchas cosas y una de esas cosas es un cambio profundo en la química cerebral. Entonces también tiene una carga física, no solamente es una carga emocional. La gente piensa que la depresión es porque una persona está triste. No, estar triste es una cosa muy distinta a estar deprimido. Una depresión es una respuesta física a algo que falta, ¿sí? Y eso hay que tratarlo con un profesional. Y muchas veces también la depresión, a ver, esto lo dijo Jim Carrey, que me parece tremendo, muy bello, y es estar deprimido es usted mismo diciéndose: estoy cansado de este personaje que he creado. Uno crea una personalidad, una vida a la que uno se aferra, que no funciona, que no me da satisfacción física, personal, espiritual, pero yo la mantengo porque no sé cómo vivir distinto. Y esta sociedad no está hecha para eso. No está hecha para que una persona pueda hacer un cambio total en su vida para realmente encontrar una vida, como yo lo digo, una vida que le haga brillar los ojos. A la mayoría de personas no le brillan los ojos con lo que hace. Entonces, ¿cómo no esperamos que hayan las cargas de depresión y de suicidio que tenemos ahora? ¿Cierto? Entonces, la gente quiere arreglar la depresión haciendo a la persona más funcional en la vida que ya tiene. Eso no sirve. Porque de base, la depresión también es una forma de decir: esta vida que has construido no sirve. Y no tenemos el contexto para que esa persona pueda hacer un cambio total. Por ejemplo, para mí en mi depresión, algo que me ha servido profundamente es el arte. Ir a bailar, que fue donde conocí a Vivi, meterme a clases de canto, aprender a tocar un tambor. La gente no se da el espacio para eso. De aquellas actividades que no tienen ninguna carga de responsabilidad en sí mismas. Yo no voy a bailar porque quiera competir ni nada. Voy por el simple placer de bailar, porque me gusta. Pero la mayoría de actividades que hacemos en esta sociedad tienen un outcome, un objetivo, ¿cierto? Producir plata, cumplirle a un jefe, lograr X o Y cosa. ¿Dónde están las actividades que no tienen? Las hacemos por el simple placer de hacerlas. Entonces, creo que hay un montón de dimensiones humanas que se han dejado de lado, que es lo que hace realmente la experiencia de ser humano una experiencia rica y profunda. Y entonces, por ejemplo, volviéndonos, qué pena si me extiendo, pero tú pusiste ahorita sobre la mesa como le preguntan a las personas qué harías si fuera el último día de tu vida. Y las personas solamente hablan de acciones. Pero hay un personaje, un loco, no me acuerdo cómo se llamaba, McKenna es el apellido. Él vivió con indígenas y trabajó con psicodélicos y cosas. Ya le detectaron un tumor cerebral y le dijeron: usted ya se va a morir, estaba terminal. Y él decía: es impresionante cómo en este momento, sabiendo que me voy a morir, puedo sentirme profundamente conmovido simplemente viendo cómo se arrastra un gusano. Entonces se nos olvida que la vida no ocurre en aquellas cosas fantásticas que nos imaginamos hacer en la vida, sino en algo tan simple como sentarse y ver a nuestro alrededor y darnos cuenta de que estamos aquí respirando. Si realmente fuéramos conscientes de toda la inteligencia y la tecnología que hay detrás de que ustedes estén ahí en este momento respirando, que su cuerpo sea capaz de tomar el aire de la atmósfera y convertirlo en vida, de que ustedes puedan verme y escucharme y tener la conversación que estamos teniendo ahora como una magia imposible de dimensionar, y la misma presencia de Dios en este instante, si no tenemos espacios para que las personas puedan ver eso de verdad, vamos a seguir teniendo depresión, suicidios, problemas mentales, guerras, porque no estamos presentes a la experiencia de estar vivos. Empezamos dando un agradecimiento a nuestro invitado Lucas, siendo que estos espacios son necesarios y que nos hace falta más tiempo. Gracias infinitas, Lucas, por compartir un poco de ti, de la vida con nosotros, de tu experiencia, y por generar espacios que nos iluminan los ojos a los demás, no solamente a usted.
También quiero recomendarles un cuento, que creo que la literatura infantil es maravillosa para poner esos temas que para nosotros los adultos terminan siendo tabú, incómodos, y es El pato y la muerte de Walt Elbruch, que va también en sintonía con lo hablado el día de hoy. Damos un agradecimiento a las voces experimentales por Cristian Borges. Nuestra pieza ficcionada fue tomada del monólogo Suicida del canal de YouTube de Chester Films, música y efectos por Alejandra Marini y Luis Fernando Calle, producción y postproducción por el Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira. Esperamos que les haya gustado esta conversación, que la hayan podido disfrutar de cierta manera, aunque es incómoda, aunque puede ser de pronto no tan agradable. Sabemos que son temas que hay que poner sobre la mesa y hay que hablarlos. Por eso, si tienen algún tema que les gustaría que abordáramos, no duden en escribirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como @CIE_UCP, en Spotify y Apple Podcasts. Y si no tienen ninguna de estas plataformas, también estamos en iVoox como De Cierta Manera. Y esto fue De Cierta Manera. Este es un podcast del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica de Pereira, en alianza con www.radioucp.co, donde suenas.